Técnicas de conducción de los camiones SeaTrack. Factores que afectan al consumo de combustible. Primero, podemos comprobar en esta gráfica estadística del sector que lo que más afecta a los gastos de un vehículo logístico es el consumo de combustible, tanto como un 35%. Por tanto, lo que más puede ayudar a reducir el gasto en este sector es reducir el gasto de combustible. Elegir un vehículo con un consumo altamente económico y que ofrezca un alto grado de comodidad también sirve para reducir el cansancio del conductor y el número de conductores, reduciendo también los gastos de personal. Consumo de combustible. Como podemos ver en la gráfica, el combustible gastado para propulsar el vehículo solo supone un 44% del total. De este porcentaje, un 2,5% se pierde en vencer la resistencia del sistema de transmisión, un 2,5% en los distintos componentes de la transmisión, tales como el motor o el alternador, un 12,5% en vencer la resistencia aerodinámica, un 12,5% en vencer la resistencia a la rodadura y un 10% en acelerar. Subir cuestas y otras acciones para ajustarse a las condiciones del tráfico y la carretera. El 56% restante no se emplea para impulsar el vehículo. Cerca del 35% es expulsado en forma de calor por los gases de escape del motor, y cerca del 20% se gasta en el sistema de enfriamiento del motor. Entre los factores que afectan al consumo de combustible, las condiciones climáticas ocupan el 2,5%, el estado del tráfico ocupa el 1,5%, el peso transportado y las condiciones viales el 6%, la forma del vehículo el 1,5%, el tipo de caja el 2%, la posición de la caja el 1,5%, la velocidad media el 1,5%, el par de salida elegido para los ejes el 1%, el retardador de velocidad del sistema de transmisión el 1,5%, los neumáticos el 1,5%, un mantenimiento inadecuado del vehículo el 1%, el carburante el 1,5%, la cabina del conductor el 1%, los deflectores el 1,5%, los accesorios externos el 1,5%, el aire acondicionado el 1,5%, la calefacción independiente el 0,5%, tomas de fuerza exteriores el 2%, el estilo de conducción el 1,5% y la formación y la experiencia de conducción el 1,5%. Si analizamos los datos anteriores, podemos ver que los tres principales factores que afectan al consumo de combustible son el vehículo, la persona y la carretera. De ellos, el factor vehículo ocupa el 50%. El factor humano ocupa el 30%. Tener una técnica de conducción excelente es clave para reducir el consumo de combustible. En las mismas condiciones de tecnología vehicular, el manejo del conductor y los cambios del ambiente externo pueden disminuir potencialmente el consumo en un 40%. ¿Cómo podemos mejorar la técnica de conducción del conductor para sacar el máximo potencial del vehículo y reducir el consumo de combustible? Lo primero es elegir bien el vehículo. Elegir uno con alto grado de fiabilidad, economía, seguridad, comodidad y funciones inteligentes. Lo siguiente es mejorar el factor humano. Durante la conducción, debe evitarse en lo posible cambiar frecuentemente de carril, adelantar con frecuencia, forzar el adelantamiento mientras se sube una pendiente, rodar por inercia con frecuencia
ir en una marcha baja y con alto régimen de giro, ir en una marcha alta y con bajo régimen de giro, acelerar en vacío, acelerar nada más arrancar, frenar con brusquedad y otros malos hábitos de conducción. Por último, hay que mejorar el factor carretera. Para que el vehículo pueda circular con normalidad, debe vencer las resistencias que se oponen a su marcha, incluyendo la resistencia a la rodadura, la resistencia a la aceleración, la resistencia aerodinámica y la resistencia por pendientes. Entonces, ¿cómo podemos combinar los tres factores que son vehículo, persona y carretera para reducir el consumo de combustible? En la siguiente sección explicaremos las claves principales. Elegir una configuración de vehículo adecuada. El motor, la caja de cambios y los ejes son los tres grandes conjuntos cuya elección es primordial. Si quiere que su vehículo se adecúe perfectamente a su negocio, lo primero es que el conjunto motriz equipado sea el correcto. Lo siguiente es optimizar el equipamiento relacionado con las resistencias. Actualmente, según la experiencia acumulada en el sector de transporte, la potencia máxima del motor ha de ser 8 o 9 veces el peso. Por ejemplo, si el peso total de la carga es 49 T, la configuración óptima de la potencia máxima es de 440-500 CV, 440-500 caballos de vapor. En China, la relación es de 8 órdenes de magnitud. En el extranjero, los vehículos de 40T tienen hasta 600 CV, 600 caballos de vapor. En realidad, esta potencia de reserva se usa para circular a alta velocidad por zonas montañosas y garantizar los requisitos para un transporte eficiente, lo que no contradice la premisa de que lo principal es el rendimiento del camión. La segunda elección consiste en elegir una caja de cambios de 12 o de 16 velocidades. Para el transporte por autopista de largo recorrido, la mejor elección es una caja de cambios de 16 velocidades, ya que la caja de cambios podrá adaptarse a más condiciones de trabajo cuantas más velocidades tenga, y también ayuda a una conducción más fluida. En cuanto a la elección entre una relación de transmisión alta o baja para el eje trasero, para regiones montañosas se elige una alta. Si más del 30% de las carreteras donde opera son de colinas o montaña, deberá elegir una relación un poco más alta. Instalación de dispositivos adecuados para reducir la resistencia del viento. Primero, son los dos deflectores situados en el frontal de la carrocería, a la izquierda y derecha, no son embellecedores y no pueden desmontarse. Segundo, es recomendable instalar un deflector de techo para mejorar las características aerodinámicas y reducir la resistencia del viento. Cuando el vehículo supera los 500 km/h, estos dispositivos deflectores ayudan significativamente a reducir el consumo de combustible. No se recomienda instalar accesorios de carrocería innecesarios, ya que todos ellos conllevan sacrificar combustible. Normalmente los accesorios de la carrocería de un camión incluyen bocinas neumáticas, vísceras, barras para choques, retrovisores y embellecedores. Las bocinas neumáticas tienen un sonido más potente, pero gastan un 1% más de combustible. Las barras para choques ciertamente se emplean en zonas o condiciones de trabajo especiales, pero se usan poco en camiones de transporte. Sin considerar el peso añadido, estos elementos protectores gastan un 1% de combustible. Los accesorios de carrocería más usuales son los faros auxiliares. No solo no cumplen la normativa, sino que los faros auxiliares montados en el techo o en el frontal
gastan un 1,5% adicional de combustible. Material y forma del remolque. La caja del remolque debe ser gruesa y sólida para poder soportar la mercancía introducida. Sin embargo, con el auge del comercio electrónico y del transporte de contenedores, las cajas de los remolques han ido evolucionando hasta ser solo un medio para proteger del viento, la lluvia y los robos. Actualmente, la tendencia es emplear materiales ligeros y lonas. En concreto, los tráiler de cortina son muy aptos para transporte drop and pull y operaciones con carretilla elevadora, especialmente en el transporte de mercancías ligeras pero voluminosas propias del comercio electrónico. El principal beneficio de aligerar peso es el ahorro de combustible. En segundo lugar, es proteger el vehículo. La superficie del remolque excede en mucho la de la cabeza tractora. Cuanto más lisa sea su superficie, menor será la resistencia al viento, con lo que el consumo será menor a la misma velocidad. Los remolques con superficies corrugadas gastan más combustible que los de superficie lisa. Técnicas de conducción que optimizan las condiciones de trabajo del vehículo. Aprovechar la economía del motor. Los motores SeaTrack tienen una amplia zona de régimen de giro con entrega de par máximo, que va de 1100 a 1400 revoluciones por minuto, y que es la zona de régimen económico del motor. Al conducir el vehículo, controle el acelerador para procurar que las revoluciones del motor se mantengan dentro de la zona verde y así ahorrar más combustible. Normalmente, la velocidad de marcha económica es de 40 a 60 km/h por carretera convencional y 80-100 km/h por autopista. Teniendo como premisa la seguridad, se ahorra más combustible manteniendo una velocidad de marcha económica y constante. Pero mantener un régimen de giro constante es más importante que mantener una velocidad constante. Cuando el motor está al ralentí, se consume muy poco combustible, por lo que cuando el vehículo se para durante poco tiempo, apagar el motor y volver a encenderlo consume más combustible que dejar el motor funcionando al ralentí. En cualquier circunstancia, el motor no debe girar a más de 2200 revoluciones por minuto, de lo contrario podría dañarse gravemente. Los motores SeaTrack se adaptan muy bien a las distintas condiciones de trabajo. El motor tiene una velocidad de rotación bastante baja, cuando está dentro del régimen económico, pero es capaz de ofrecer toda la potencia necesaria gastando poco combustible. Veamos un ejemplo práctico. Si usted mantiene una velocidad de marcha estable de 60 km/h, el motor solo necesita girar entre 1300 y 1400 revoluciones por minuto para entregar potencia. Si sube una marcha, el motor bajará su velocidad de rotación hasta unas 1100-1200 revoluciones por minuto y consumirá con ello menos combustible. Por tanto, deberá procurar controlar en todo momento el régimen del motor y la apertura del acelerador, así como cambiar de marcha para subir o bajar el régimen del motor, con el fin de adaptarse a los cambios de estado de la vía. Se deberá procurar que el motor funcione a un régimen bajo, conduciendo con una marcha alta y con el acelerador abierto, siempre y cuando la potencia sea suficiente. Aprovechar las ventajas de la caja de cambios. La caja de cambios ZF16, que equipa la serie SeaTrack, tiene más velocidades que la de los camiones pesados tradicionales, por lo que se adapta mejor a los complejos y variados estados de la vía. La otra ventaja que ofrece una caja de cambios con más marchas
es que la diferencia entre marchas es menor, por lo que la velocidad y régimen varían menos tras cambiar de marcha. Al lograr mantener estables la velocidad de marcha y el régimen de giro, se logra un ahorro de combustible óptimo. Cuando se arranca en cuesta, la gran potencia entregada por el motor permite al vehículo tener más aceleración. Tras arrancar, se debe procurar acelerar hasta la velocidad objetivo cuanto antes. Si se está en zona de marcha bajas, se puede saltar de marcha para acortar el tiempo de aceleración y reducir los cambios de marcha. Cuando las condiciones de la carretera lo permiten y se quiere alcanzar rápidamente una alta velocidad de marcha, se recomienda saltar de marcha. Con ello se puede reducir el consumo de combustible adicional que se produce al interrumpir la potencia del motor. A continuación, ofrecemos un caso práctico para saltar de marcha. Un camión semirremolque con un peso total de 49 t circula por una carretera plana y quiere acelerar de 15 a 50 km/h. Al inicio va en la marcha segunda baja. El motor acelera progresivamente hasta 1600 revoluciones por minuto, tras lo cual se sube a tercera alta. El motor sigue acelerando hasta 1500 revoluciones por minuto, tras lo cual se sube a cuarta alta. Y se entra en la zona de marchas altas. Tras entrar en la zona de marchas altas, se recomienda saltar de marcha. ¿Cuándo cambiar de marcha? Saber bien cuándo cambiar de marcha ayuda a consumir menos combustible. En primer lugar, debe evitarse circular en una marcha baja a alta velocidad durante demasiado tiempo, haciendo que el motor gire a altas revoluciones. Por otro lado, también debe evitarse circular en una marcha alta a baja velocidad durante demasiado tiempo, haciendo que el motor gire a bajas revoluciones. Cuando se circula con el tacómetro en la zona verde y las condiciones requieran cambiar de marcha, deberá juzgarse por adelantado las condiciones del tráfico y subir o bajar el selector de gama alta y baja para preseleccionar la marcha requerida. No accione dicho interruptor si no necesita cambiar de marcha, de lo contrario, si acciona el sector demasiado pronto y las condiciones del tráfico requieren que cambie rápidamente de marcha, la marcha que se engrane posiblemente no sea la que usted quiera. Y además, desgastará el sincronizador de la transmisión. Técnicas de conducción según el estado de la carretera. Aplicar distintas técnicas de conducción según sea el estado de la carretera puede alterar el consumo de combustible entre un 10% y un 15%. Aplique el método de conducción más adecuado para obtener una mayor seguridad y eficacia. Técnicas de conducción en carreteras planas. El factor que más afecta al consumo de combustible en una carretera plana es cómo se conduce. Evite cambios significativos de velocidad, de este modo aumentará la velocidad media y disminuirá el consumo de combustible. Ahorrará más combustible si se acerca a los vehículos lentamente y prediciendo el tráfico que si frena de forma brusca. Y además, protegerá el sistema de transmisión. Por ejemplo, al acercarse a un semáforo en rojo, ahorrará combustible si se aproxima lentamente. Suelta el acelerador en el momento adecuado y deja al motor funcionando en vacío. Además, si evita frenar, disminuirá el desgaste del vehículo.
Así se reduce el tiempo de espera hasta que el semáforo del cruce se pone en verde y hace innecesario arrancar de nuevo, lo que evita un gasto innecesario de combustible. Cada vez que se frena, la fuerza motriz se pierde en forma de calor. Luego, al acelerar, hay que quemar energía para volver a extraer fuerza motriz. Si conduces siempre de forma predictiva, presta atención a las condiciones del tráfico e identifica de antemano los peligros potenciales, podrá evitar por completo frenadas innecesarias. Emplee métodos de freno sin desgaste antes de frenar de forma convencional, por ejemplo usando el retardador hidráulico o el freno de escape. Teniendo como premisa la seguridad, mantenga una velocidad de marcha económica y constante, y cuando sea necesario, accione el interruptor de ahorro de combustible para gastar menos combustible. La resistencia al avance del vehículo la provocan fundamentalmente el aumento de velocidad y la resistencia del aire, y son los factores principales que causan un mayor consumo de combustible a altas velocidades. En particular, el vehículo necesita consumir más combustible para vencer la resistencia a la aceleración, cuando se circula a una velocidad demasiado alta o se acelera de forma demasiado brusca. Un camión tiene una inercia enorme. Cuando esté a cierta distancia de la salida de una autopista, por ejemplo a unos 1000 metros, puede soltar el acelerador por completo. El tiempo que perderá es despreciable. El camión deberá mantener una distancia de 3 segundos con los vehículos de delante, es decir, que antes de pasar por un punto por el que haya pasado el vehículo de delante, usted deberá poder contar hasta 3. Cuando se circula a 100 km/h, esta distancia es 100 metros. Cuando circule por una carretera llana, puede usar libremente la función de control de crucero, haciendo que la conducción sea más cómoda. Sin embargo, aunque el control de crucero gestiona la velocidad de marcha, no puede prever las condiciones del tráfico, por lo que su uso inadecuado causará un consumo de combustible innecesario. Por tanto, no use el control de crucero con condiciones de carretera complejas. Técnicas de conducción al subir pendientes. Si cuando conduce sube pendientes con frecuencia, deberá tener en cuenta los siguientes puntos. Prediga razonablemente la inclinación de la pendiente. Acometer pendientes cortas, avanzar gradualmente por pendientes largas y rondar por inercia con la marcha puesta ahorran más combustible. Las pendientes cortas deberán subirse con rapidez para reducir el tiempo de subida. Antes de subir una pendiente larga, deberá seleccionarse una marcha adecuada y no se deberá subir a demasiada velocidad. El régimen de giro del motor deberá mantenerse en unas 1500 revoluciones por minuto. El acelerador deberá pisarse entre un 50% y un 80%. No se deberá cambiar de marcha con frecuencia. Deberá bajar de marcha cuando el régimen del motor baje a 1200-1400 revoluciones por minuto. Si es necesario, salte a una marcha más baja para satisfacer la demanda de potencia. Cuando se aproxime a la cima de la pendiente, suelte el acelerador y ruede por inercia. Aprovechando la inercia del vehículo, deberá medir bien a ojo. Si estaba usando el control de crucero, deberá desactivarlo al llegar a la cima. Técnicas de conducción al bajar pendientes. Al bajar una pendiente no deberá rodar por inercia en punto muerto, ya que el motor no recibirá refrigeración suficiente y no habrá suficiente presión para el sistema de dirección y el sistema de frenos. Deberá rodar por inercia con la marcha engranada. El motor no pulveriza combustible cuando el vehículo rueda por inercia con la marcha engranada, por lo que no se consume combustible extra. Deberá prever la inclinación de la pendiente y bajar de marcha, para subir el régimen de giro.
Sin embargo, las revoluciones del motor no deben entrar en la zona roja. Si la aguja se acerca a esta zona, aplique el freno de servicio junto al freno de escape o el freno hidráulico, para bajar las revoluciones del motor. Antes de alcanzar la parte baja de la pendiente, también puede soltar el freno para que el vehículo adquiera momento. Así podrá acelerar sin tener que consumir combustible adicional. Otros métodos que ayudan a mejorar la técnica de conducción. Evite que se produzca resistencia innecesaria. La resistencia es una condición necesaria para que circule el vehículo. Todas las resistencias que se oponen al avance del vehículo solo pueden vencerse por la potencia generada por el motor. Solo así el vehículo puede circular. Dependiendo de la velocidad de marcha y las condiciones viales, la resistencia puede dividirse en resistencias de distinto tamaño, que son resistencia a la rodadura, aerodinámica y de subida de pendientes. La resistencia a la rodadura está causada por la fricción entre los neumáticos y el suelo, y se ve afectada por el tamaño, estructura y dibujo de los neumáticos, las condiciones de la calzada, así como la velocidad y el peso del vehículo. Revise regularmente la presión de los neumáticos. Si está demasiado baja, la resistencia a la rodadura aumentará y provocará un mayor consumo de combustible. Por cada 2 bares de presión insuficiente, el consumo de combustible cada 100 kilómetros aumentará de 1 a 1,5 litros. La resistencia aerodinámica es la suma de la corriente de aire que actúa sobre el vehículo al circular, más todas las fuerzas que actúan sobre el vehículo. Su tamaño es proporcional a la superficie del vehículo que se enfrenta contra el viento, el cuadrado de la velocidad y el coeficiente de resistencia. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la resistencia aerodinámica y el consumo de combustible. Deberá ajustar de forma correcta el deflector de techo para reducir la resistencia del viento y el consumo de combustible. Asimismo, deberá seguir los siguientes principios. Los bultos sueltos deberán aplicarse ordenadamente y tener una altura homógena. Si se llevan en un camión con caja abierta, deberán cubrirse con un toldo bien amarrado. Un toldo que ondee con el viento aumentará el consumo de combustible en un 10%. Si se abren las ventanillas cuando se circula a gran velocidad, la resistencia del viento aumentará considerablemente y por tanto también el consumo. Cierre las ventanillas cuando la velocidad del vehículo supere los 80 km/h. Utilice de forma razonable el sistema de calefacción independiente. No deje el motor al ralentí para calentar cuando descanse en una zona de servicio. Para ello, use el sistema independiente de calefacción. En las mismas condiciones, el combustible que consume el sistema independiente de calefacción es solo una cuarta parte del que consume el motor al ralentí. Use el aire acondicionado lo menos posible. El aire acondicionado puede aumentar notablemente la carga del motor, así que úselo cuando sea necesario. A baja velocidad puede abrir las ventanillas para ventilar. Y si usa el aire acondicionado, el modo de circulación interna es más económico. Use razonablemente el consumo de combustible instantáneo. Los camiones Seatrack tienen una electrónica avanzada, por lo que ofrecen la función de aviso de consumo de combustible instantáneo. Pero precisamente la conveniencia de su uso puede interferir en el conductor. Si solo se fija en el consumo de combustible instantáneo, no podrá optimizar el rendimiento de su vehículo. Dado que el motor equipado se controla electrónicamente, la cantidad de combustible inyectado aumentará repentinamente cuando se recibe la señal de acelerar, llegando a ser varias veces el consumo normal. El método correcto es acelerar rápidamente para superar cuanto antes una pendiente u otra situación vial.
en vez de dejar el acelerador suelto mientras se obsesiona mirando el consumo de combustible instantáneo. Evite circular siguiendo a otro vehículo. Evite seguir al vehículo de delante. Si se encuentra circulando en caravana, en términos relativos, el consumo de combustible del vehículo delantero es relativamente bajo. Si el vehículo trasero sigue al vehículo delantero, limita la respuesta ante cambios en las condiciones viales y, por tanto, también aumenta el consumo. El método correcto es circular conforme a cada destino decidido de antemano. Seleccione una ruta adecuada. Al circular por zonas montañosas, el motor debe funcionar a menudo bajo una gran carga, lo cual aumenta el consumo de combustible. Por tanto, deben elegirse tramos anchos, planos y con poca pendiente. Aunque la distancia aumente un poco más, podrá ahorrar tiempo y, por consiguiente, combustible. Veamos un ejemplo de circulación por un tramo montañoso. Entre la ciudad A y la ciudad B hay una montaña y dos rutas que podemos elegir. En la ruta A hay que subir primero una pendiente pronunciada y luego bajar por una pendiente larga y suave. En la ruta B, primero hay que subir por una pendiente larga y suave y luego bajar por una pendiente pronunciada. En tal situación, procuraremos elegir la ruta A. Si aprovechamos el freno del motor, no solo ahorraremos combustible, sino que aumentaremos la seguridad. Además de las técnicas de conducción anteriores, usted puede acceder al sistema de red de transporte inteligente de Sinotruk mediante el cliente PC o la aplicación móvil para encontrar y analizar malos hábitos de conducción y corregirlos en lo sucesivo.